En el vídeo anterior acabamos de ver las ecuaciones y cálculos necesarios para trabajar con la operación de tratamiento térmico a temperatura constante. Introducimos conceptos como f sub t, el tiempo de reducción decimal, el número de reducciones decimales o la z. En este vídeo vamos a introducir la operación a temperatura no constante. Hasta ahora hemos estudiado la operación a temperatura constante. Utilizaremos las ecuaciones y cálculos que conocemos como base para poder trabajar con la operación a temperatura variable, que es la que se utiliza en la industria. Solo en casos muy contados se puede asumir que una operación de esterilización se realiza a temperatura constante. La ventaja de estudiar la operación a temperatura constante es que es muy sencillo el comparar diferentes procesos de tratamiento térmico. Este es un esquema simplificado de una planta de procesado de producto a granel. En este caso, el calentamiento y el enfriamiento se hace mediante intercambiadores de calor, de manera que en algunas ocasiones se puede considerar que este calentamiento y este enfriamiento es prácticamente instantáneo. Se podría decir que tenemos prácticamente una operación a temperatura constante. El producto, una vez procesado, se almacena asépticamente o se realiza un envasado aséptico. En este tipo de plantas, el procesado térmico lo podríamos representar como una operación a temperatura constante. Lo bueno de las operaciones a temperatura constante es que son muy fáciles de comparar, es muy fácil sumar tiempos de procesado, son muy sencillas. Por ejemplo, tenemos esta primera operación en la que tenemos un procesado a una temperatura T sub A. Imaginemos que tenemos otra línea de procesado con una operación también a temperatura T sub A, pero una duración más corta. En los dos casos podemos calcular el valor de f sub t y el número de reducciones decimales que logramos con cada uno de los tratamientos. Es evidente, debido a que es una operación a temperatura constante, que si estamos calculando estos datos para un mismo microorganismo, en el tratamiento 1 lograremos un mayor número de reducciones decimales, ya que es un tratamiento más largo. El valor de f sub t sub 1 es mayor que el valor de f sub t sub 2. ¿Qué pasa si comparamos este proceso 1 con un proceso 3 que dura el mismo tiempo pero a una temperatura más baja? Nuevamente podemos calcular el valor de f sub t y el valor de n para este tratamiento 3 y evidentemente el valor de f sub t sub 1 será mayor que el valor de f sub t sub 3 y lógicamente el tratamiento a una temperatura inferior logrará un menor número de reducciones decimales. Es importante remarcar que solo podemos comparar los valores de Ft cuando están calculados para un mismo microorganismo. Deja de tener sentido si comparamos valores calculados para microorganismos diferentes, ya que el tiempo de reducción decimal y el valor de z serán diferentes. Veamos ahora cómo es la operación a temperatura variable. Vamos a ver cómo es la operación de procesado térmico de una conserva en un autoclave discontinuo. En primer lugar, realizaremos la carga del autoclave, introduciremos las conservas a procesar, cerraremos el autoclave y lo que vamos a hacer es vamos a estudiar la evolución de la temperatura frente al tiempo. Al principio empezaremos a introducir vapor en el autoclave de manera que nos irá aumentando la temperatura. Tenemos la primera etapa, una etapa de calentamiento, en la que vemos que la temperatura va variando con el tiempo. A continuación, durante un cierto tiempo se mantiene a temperatura en lo que se conoce como etapa de mantenimiento. Una vez hemos realizado la etapa de mantenimiento, se deja de introducir vapor y se introduce agua fría en este caso para bajar la temperatura, para realizar la etapa de enfriamiento. Una vez hemos acabado con la etapa de enfriamiento, ya podemos realizar la descarga del autoclave y tenemos el producto procesado térmicamente. Como vemos, una operación típica de procesado a temperatura variable se compone de tres etapas: calentamiento, mantenimiento y enfriamiento. Las etapas de calentamiento y enfriamiento las tendremos que determinar experimentalmente. Tendremos que ver cómo evoluciona la temperatura frente al tiempo experimentalmente. Una vez tengamos esos datos, podremos calcular la duración de la etapa de mantenimiento, que es el paso que es propiamente de diseño de una operación de esterilización térmica.
Algo importante en esta curva es que estamos representando temperatura frente a tiempo. ¿Pero qué temperatura? ¿La temperatura del autoclave o otra temperatura? Veamos, cuando nosotros colocamos nuestra conserva en el autoclave, la sometemos a una atmósfera de vapor saturado. ¿Qué ocurre dentro de la conserva? Veamos un primer ejemplo en el que tengamos una conserva de un producto sólido. La conducción de calor del exterior al interior se realizará por conducción, se realizará lentamente. Evidentemente no toda la conserva se va a calentar al mismo tiempo. El último punto en calentarse será el punto crítico. Evidentemente nosotros debemos poder garantizar la esterilidad en toda la conserva y el último punto en calentarse será el punto crítico. De manera que deberemos asegurar que en ese punto el tiempo de procesado es suficiente para lograr el número de reducciones decimales que nos hayamos planteado. Debido a que la transmisión de calor se realiza por conducción, el último punto en calentarse, este punto crítico, se encontrará en el eje de la conserva y a una altura de h, siendo h la altura de la conserva, partido por 2. Si el alimento es líquido, sobre todo si es un líquido de baja viscosidad, el punto crítico estará situado en otro lugar. El motivo es que el líquido que está junto a la pared, que está más cerca del vapor, se irá calentando. Al irse calentando, se expande. Al expandirse, su densidad es menor y simplemente por gravedad va a ir ascendiendo. Al llegar a la parte de arriba, irá fluyendo hacia el interior, donde se encontrará con porciones de líquido más frías. Al encontrarse con porciones de líquido más frías, su densidad irá disminuyendo y irá hacia el fondo. Al llegar al fondo y volverse a encontrar cerca de las paredes, se irá calentando y se repetirá el ciclo. Nos aparecen corrientes de convección natural. Evidentemente la conducción también tendrá una pequeña contribución a la transmisión de calor dentro de esta conserva. Las corrientes de convección natural serán el principal mecanismo de transmisión de calor. En este caso, el punto crítico nuevamente estará en el eje de la conserva, pero esta vez su posición estará a una altura de h partido por 3. La altura de la conserva partido por 3. Evidentemente la posición del punto crítico es aproximada. Para determinar la evolución de temperatura en el punto crítico deberemos introducir una sonda de temperatura en ese punto que registre el cambio de temperatura con el tiempo. Ya hemos visto la complejidad de cara a diseñar la operación a temperatura variable. En primer lugar, es necesario determinar experimentalmente las curvas de calentamiento y de enfriamiento en el punto crítico. A continuación hay que calcular la duración de la etapa de mantenimiento para lograr el número de reducciones decimales del microorganismo que hayamos seleccionado como objetivo. Como el cálculo es complejo, podríamos despreciar las etapas a temperatura variable, es decir, la de calentamiento y de enfriamiento. La ventaja es que la etapa de mantenimiento se puede considerar que es una operación a temperatura constante. Lo que pasa es que no es buena idea hacerlo, ya que no considerar estas etapas hace que obtengamos un producto más caro de producir y de peor calidad, ya que lo vamos a sobreprocesar. Para tener en cuenta esas etapas, introduciremos en el próximo vídeo el concepto de letalidad. En una operación a temperatura variable, vemos que la evolución de la temperatura en el punto crítico con el tiempo no es constante. Lo que haremos para poder realizar nuestros cálculos será transformar matemáticamente estos datos en una operación equivalente a temperatura constante calculada a una temperatura de referencia arbitraria que elegiremos nosotros. Este nuevo tiempo es lo que llamaremos letalidad. Al calcular la letalidad transformamos matemáticamente las etapas a temperatura variable en valores equivalentes a temperatura constante. La principal ventaja es que, como ya sabemos, podemos sumar tiempos siempre que estén referidos a la misma temperatura. En el próximo vídeo veremos cómo se calcula la letalidad.